Muy buenas noches, estimados participantes. Sean bienvenidos a este tema de capacitación. Hoy tendremos a bien llevar a cabo el tema sobre fertilizantes y conceptos generales. Siempre agradecemos a la Asociación de Mujeres en Café de Guatemala por la oportunidad que nos brindan de llevar estos temas de capacitación. En esta oportunidad tenemos al ingeniero Cristian Rossi, a quien vamos a dar lectura de su reseña. Muy bien. Como les decía, hoy vamos a tener la participación del ingeniero Cristian Rossi. Él es ingeniero químico graduado de la Universidad del Valle de Guatemala y cuenta con una maestría en energía otorgada por la Universidad Europea del Atlántico. Ha realizado estudios en biotecnología, tratamiento de residuos y aguas, geotermia de baja entalpía, administración de proyectos, educación para adultos, competencias de poder y escritura de documentos técnicos, realizando varias publicaciones técnicas y científicas en diferentes medios. En cuanto a su experiencia, ha desempeñado diferentes funciones en varias industrias y empresas nacionales e internacionales en el área de alimentos y lácteos, productos agroquímicos, plásticos y energía. El ingeniero Rossi fue investigador catedrático y jefe del Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Universidad del Valle de Guatemala y actualmente es el responsable del área de regulaciones y asesoría técnica de Gremiagro, como también tiene a su cargo la coordinación con diferentes entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales en los temas de capacitación. Así es que, estimado ingeniero Cristian Rossi, bienvenido y vamos a recordar a todos los participantes que cualquier consulta que puedan tener, anotarla en la bandeja de preguntas y respuestas o en el chat general para que al finalizar esta charla de capacitación podamos darle lectura. Adelante. Bueno, Luis, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a ustedes por estar conectados el día de hoy para oír el tema de fertilizantes, conceptos generales. La verdad es que es un tema muy interesante y que tiene mucha información útil para nuestro trabajo, para nuestro quehacer y definitivamente pues al ser los fertilizantes una ayuda para mejorar pues nuestra producción y la calidad de nuestros productos, pues esa es una de las razones más importantes por las cuales este tema se hace indispensable. Voy a proceder y voy a apagar mi cámara, siempre recordándoles que al final de la presentación pues pueden ir mandando sus preguntas y al final de la presentación pues con mucho gusto podremos contestar todas las dudas y todas las inquietudes que ustedes tengan, o también nos pueden mandar las preguntas y las dudas a nuestro correo o en comunicación, pues, por medio de los canales que utilizamos. Así es que muchas gracias y vamos a proceder entonces. Primeramente vamos a hablar de los fertilizantes y vamos a recordarnos que son compuestos de origen natural o sintético. Esto quiere decir que los encontramos en la naturaleza como compuestos químicos que se han originado desde que el mundo es mundo o se pueden hacer sintéticamente, o sea, en reacciones químicas en un laboratorio o en una planta industrial. Estos compuestos proveen a las plantas de uno o más elementos necesarios para el desarrollo de la planta, para el crecimiento en sí de la planta, la reproducción y otros procesos. Muy importante es recalcar que nos interesa frutos, por ejemplo, la producción de frutos. Sin fertilizantes, esto no es posible. La pregunta que se nos viene a la mente es, ¿sabes por qué son tan importantes los fertilizantes? Y me imagino que ahorita les vienen a la mente un montón de respuestas y un montón de conceptos y un montón de información que ustedes han ido recabando con el paso del tiempo o que han leído o que alguien les ha comentado. Pero hay que meditar sobre esta pregunta.
¿Por qué son tan importantes esos fertilizantes? Y vamos a tratar de contestar la pregunta a través de toda la presentación para que nos quede claro estos conceptos tan interesantes y tan importantes. Entonces, ¿qué piensa la gente de los fertilizantes? Muchos piensan que los fertilizantes son dañinos para el ambiente y para los seres humanos. Como son compuestos químicos, pues estos pueden tener repercusión o pueden tener algún problema o tienen características que pueden hacerlos peligrosos o dañinos. Otros tienen poca o muy mala información en sí sobre los fertilizantes, o sea, qué hacen, cómo están compuestos, y por supuesto también tienen poca o mala información sobre la agricultura. Muchas personas hablan sin saber qué es la agricultura y por lo tanto comentan sobre los fertilizantes sin entender cómo funcionan estos compuestos. ¿Qué se dice de los fertilizantes entonces? ¿Que son tóxicos? Oímos esos comentarios. ¿Que son pesticidas? O sea, la gente los confunde con los pesticidas. Que son subproductos, o sea, que se producen por descomposición de otros compuestos. Que son químicos elaborados por el hombre. Que son venenos. Bueno, vamos a ver qué tan ciertos son estos conceptos o qué tan falsos son estos conceptos. La mayoría de los fertilizantes es de origen natural. Y esto quiere decir que se toman de la naturaleza o se sintetizan fácilmente. En la naturaleza hay un montón de estos compuestos que están disponibles, compuestos sencillos o algunos complejos, que podemos tomar y podemos utilizar para nuestros procesos. Son sustancias sencillas o familiares. Muchas de ellas, como por ejemplo el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, pues son compuestos que se encuentran fácilmente en la naturaleza y son la unión de dos compuestos químicos muy sencillos. Algunos son un poco más complicados, pero en general son sustancias muy sencillas. Son compuestos nutritivos para las plantas. Y ahí el término o el concepto que nos interesa y que tenemos que comprender bien. ¿De dónde se obtienen? ¿De dónde salen los fertilizantes? Bueno, hablemos del nitrógeno. El nitrógeno se encuentra en la atmósfera y se respira todo el tiempo. El aire que nosotros respiramos contiene en su mayoría nitrógeno. Es el fertilizante más común del mundo. ¿Por qué? Porque está en grandes cantidades y porque se utiliza normalmente en los cultivos y tiene una gran aplicación. Compone hasta el 78% del aire en la atmósfera. Esto es el 78% en volumen molar. O sea, en constitución con otros gases, el 78% del aire es nitrógeno. Luego, casi un 21% es oxígeno y solo un 1% lo componen otros gases como el vapor de agua, el CO2, el monóxido, los gases nobles y otro montón de compuestos como por ejemplo el metano. Es prácticamente inerte. Y esto significa que el nitrógeno que está en la atmósfera no reacciona fácilmente. Si nosotros tomamos el nitrógeno y lo utilizamos para empacar alimentos, ese nitrógeno va a ser una atmósfera inerte. Quiere decir que no va a reaccionar con nuestros alimentos y los va a conservar de una buena manera. Aunque el 78% de la atmósfera terrestre está compuesta de nitrógeno, no se puede utilizar como fertilizante tal cual como está en el gas para aplicarlo en los cultivos. O sea, yo no puedo tomar ese nitrógeno y aplicarlo directamente sobre las plantas porque las plantas no lo pueden tomar como tal. Por lo tanto, existen empresas, existen compañías que toman ese nitrógeno, lo mezclan con metano, ¿sí? Ese metano se produce en el gas natural o en la descomposición de toda la materia orgánica y forman fertilizantes nitrogenados.
Entonces, dos gases que existen naturalmente en la naturaleza, valga la redundancia, el nitrógeno del aire y el metano que se encuentra ya sea en los yacimientos de petróleo, por ejemplo, o en la descomposición de la materia orgánica, y estos se hacen reaccionar y se obtienen estos fertilizantes nitrogenados. El nitrógeno termina, pues, nuevamente en la atmósfera terrestre. O sea, el nitrógeno que utilizamos, pues después de todos los procesos, regresa a la atmósfera. Por lo tanto, el porcentaje de nitrógeno que está en el aire siempre va a ser el mismo, ese 78%. Y el ciclo continúa. Lo tomamos de la atmósfera, lo hacemos reaccionar o lo hace reaccionar la naturaleza en diferentes maneras. Se obtienen los nitratos, los compuestos nitrogenados, los aprovechan las plantas se degradan, se devuelve el nitrógeno otra vez a la atmósfera y el ciclo continúa y continúa y continúa. Ahora bien, el fósforo es el segundo de los elementos o nutrientes más importantes para las plantas. ¿De dónde se obtiene? Bueno, proviene de fosfatos minerales y normalmente de minas. O sea que el fósforo forma compuestos químicos, sales, que se encuentran en la naturaleza y están en las minas y hay que extraerlos como tales, estos fosfatos. Normalmente se deben a fósiles de criaturas marinas. Esto quiere decir que los fosfatos, muchos de ellos se originaron hace millones de años y se encuentran en las minas o se encuentran en el fondo del mar y podemos aprovecharlos de estos fósiles. No son solubles. Los fosfatos como tales no son solubles y deben hacerse reaccionar con ácido sulfúrico para hacer su purificación. ¿Qué quiere decir esto? Se hace una reacción química y entonces el ácido sulfúrico disuelve estos fosfatos y luego cuando se remueve el ácido, o sea, se quita el ácido del medio, se obtienen las sales que nosotros normalmente utilizamos como fertilizantes. O sea, ese remanente que queda de estos procesos es los fosfatos que nosotros compramos y utilizamos para fertilizar nuestros cultivos. ¿De dónde se obtiene el potasio? Bueno, y aquí hay una bonita foto del mar. Pues la mayor fuente de potasio del mundo es el agua de mar. Este se encuentra como MOP o MOP, o muriato de potasio, o cloruro de potasio, como se conoce comercialmente. Es una sal inerte. O sea, eso quiere decir que tampoco reacciona tan fácilmente como otros compuestos. Se obtiene por evaporación del agua del mar. Así como se obtiene el cloruro de sodio o la sal común, pues también se obtiene el cloruro de potasio de la misma agua de mar. Se utiliza para la preparación de alimentos. En algunos casos, en lugar de cloruro de sodio o sal común, se utiliza el cloruro de potasio o muriato de potasio para fabricación o preservación de alimentos. Y el KCl se utiliza también como sustituto de la sal común. O sea, en muchas industrias o en formulaciones de alimentos se utiliza el muriato de potasio para sustituir la sal. Otras formas de potasio se obtienen de esta sal, o sea que si yo necesito hacer un compuesto más elaborado del potasio, pues hago reaccionar el KCl por diferentes procesos y obtengo otros compuestos de potasio. Entonces, la producción de fertilizantes es uno de los mejores ejemplos de reciclaje. Sí, trabajamos con océanos evaporados, o sea, el agua del mar la evaporamos y obtenemos fertilizantes, fósiles de la vida marina, ¿sí? O sea, los fosfatos, como ya mencionamos, se obtienen de estos fósiles marinos o del aire mismo. Ya vimos que el aire contiene una gran cantidad de nitrógeno que nos sirve para hacer nuestros compuestos nitrogenados. Entonces, los agricultores están comprometidos en devolver estos nutrientes que se toman en cada cosecha. Cuando sembramos y
cultivamos, estamos tomando compuestos que están en el suelo, pero tenemos que retornarlos para que nuestro suelo se mantenga. Cuando el producto sale del campo, o sea, los diferentes productos, los frutos o las semillas o lo que estamos, los tallos, las hojas o lo que estamos cultivando, los removemos y los llevamos para proceso, estamos quitando estos compuestos del suelo y eso se llama minar el suelo. Entonces, hay que reponer esos nutrientes faltantes, esos nutrientes que tomamos del suelo para lograr otra buena cosecha. O sea, si queremos obtener nuevamente buenos resultados, pues el suelo tiene que estar en buenas condiciones, en la composición adecuada para que nuestro próximo cultivo, nuestra próxima siembra, pues pueda obtener los nutrientes que necesita y desarrollarse de la misma manera que se desarrolló el primer cultivo. Los principales nutrientes para las plantas. Si hacemos un recuento, bueno, sabemos que el nitrógeno es un elemento clave y sobre todo para la producción de proteínas. Las plantas necesitan el nitrógeno para crecer y para muchos de los ciclos. El fósforo, que también es muy importante, es necesario en las plantas para la producción de energía y también para el desarrollo radicular. Si alguien ha leído con respecto a la forma en que los seres vivos obtienen la energía de los azúcares y todos los procesos metabólicos, el fósforo juega un papel muy importante en esos procesos. Entonces, tenemos que tener presente que hay que integrar o mantener los niveles de fósforo adecuados en el suelo. Y el potasio es muy importante para muchos procesos en la planta. Ayuda a combatir el estrés, sequías, enfermedades y mejora la calidad del fruto. Cuando nos deshidratamos por una o por otra razón, inmediatamente nos recomiendan tomar potasio. El potasio está relacionado con el equilibrio hídrico del cuerpo y en las plantas también se regula la cantidad de agua y esto depende muy fuertemente del potasio. Entonces, por eso es que es tan importante mantener la concentración adecuada de potasio. Entonces, fertilizamos para devolver al suelo lo que prestamos. En cada cosecha prestamos una cantidad de compuestos que hay que devolverlas. No conviene aplicar más fertilizante de lo que se requiere. O sea, si yo tomé una cantidad de fósforo, de potasio, de compuestos nitrogenados que están en el suelo, bueno, voy a reponer esa cantidad en la misma forma porque no debo gastar mayor cantidad de recursos si no se van a aprovechar. Para hacer esto, es necesario hacer un análisis del suelo y un análisis de nuestras plantas y usar mezclas físicas especiales, diferentes compuestos para obtener o para recobrar esa concentración de nutrientes que teníamos cuando hicimos la primera cosecha o el primer cultivo. Y entonces restablecemos el balance natural. Esto quiere decir que ponemos otra vez en equilibrio nuestro sistema y la planta va a poder desarrollarse adecuadamente. Por lo tanto, después de hacer todo esto, seremos más efectivos y eficientes. Eso quiere decir que vamos a aprovechar de mejor manera todos los recursos con los que contamos. Y por supuesto, no nos vamos a gastar el dinero en balde. Si ponemos una gran cantidad de fertilizantes en el suelo y la planta no los va a tomar, es posible que esos fertilizantes no se aprovechen y se pierdan en el suelo. Para garantizar la seguridad alimentaria del mundo, es uno de los grandes problemas y uno de los grandes retos de los objetivos del milenio y de los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que tomar en cuenta que no hay otra opción que utilizar fertilizantes. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué nosotros decimos esto? Hoy, a la fecha, como estamos, en la situación en la que estamos, usando fertilizantes, aproximadamente 2,000 millones de personas no tienen seguridad alimentaria, o sea, no cuentan con suficiente cantidad de alimentos
y tal vez estos alimentos no tienen la calidad necesaria para nutrirlos. Sin fertilizantes, otros 2.000 millones de personas no tendrían alimentos. O sea que ya estamos con un déficit de 4.000 millones de personas que no pueden alimentarse si no utilizamos los fertilizantes. Si tomamos también en cuenta que el aumento poblacional anual es de 74 millones de personas, cada año se suma esta cantidad de personas, y ya tenemos un déficit. ¿Cómo va esto para el futuro? Bueno, para el 2050, la población mundial será de casi 10.000 millones de personas que hay que alimentar. Y entonces, si no usamos los fertilizantes, para el 2025, 4.000 millones de personas se van a quedar sin alimentos, a menos que dupliquemos la producción de alimentos para ese entonces. Aún con fertilizantes químicos, será difícil lograr la meta, pero imposible lograrla sin estos compuestos. Con fertilizantes orgánicos, o sea, todos los fertilizantes que se producen a partir de los procesos de transformación de materiales orgánicos, compost, lombricompost y todo ese tipo de procesos, la producción aproximada es de 1/3 a 1/2 de la producción con fertilizantes convencionales. O sea, no vamos a poder llegar a la producción que necesitamos de estos compuestos. El costo es mayor. ¿Y por qué el costo es mayor? Porque hay que invertir, hay que hacer todos los procesos. Los fertilizantes orgánicos no se producen solo así, hay que tener instalaciones adecuadas, hay que mover constantemente el compost que se está fabricando, hay que mantenerlo húmedo, hay que regular la temperatura. Eso cuesta dinero. ¿Se podrá producir suficiente? ¿Qué creen ustedes? ¿Podremos producir suficiente con los compuestos orgánicos, con los fertilizantes orgánicos? Y aún con los fertilizantes inorgánicos o los fertilizantes nitrogenados, ¿podremos producir suficiente cantidad de alimentos? La respuesta es no. Entonces, actualmente, además del problema que tenemos de alimentación, ¿se considera que tenemos suficientes áreas verdes? Áreas protegidas, selvas y bosques. Imagínense ustedes qué pasaría si, como continuamos y como ya vimos con esa necesidad de alimentos, tuviéramos que aprovechar o tuviéramos que destruir, mejor dicho, esas áreas protegidas, esas selvas, esos bosques o esas áreas verdes para sembrar. ¿Qué pasa con los pulmones del mundo? ¿Qué pasa con el balance hídrico? ¿Qué pasa con toda la situación ambiental? Si no fuera por los fertilizantes, ya no tendríamos áreas recreacionales, selvas o áreas protegidas. ¿Y esto por qué? Porque sin fertilizantes se necesitaría casi 260 millones de manzanas de tierra para la agricultura, destinadas para sembrar, produciendo la misma cantidad de alimentos. Entonces, los fertilizantes permiten producir mayor cantidad y calidad de alimentos en menor cantidad de tierra. Y este es uno de los conceptos más importantes de la presentación. Voy a repetir, los fertilizantes permiten producir mayor cantidad y calidad de alimentos en menor cantidad de tierra. Entonces, los agricultores eficientes son los mejores conservacionistas agrícolas del mundo. Y muy importante aquí subrayar la palabra eficientes, agricultores eficientes. ¿Por qué? Porque los agricultores eficientes tienen el cuidado de utilizar los compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos, de la manera adecuada para mantener las condiciones del suelo de forma tal
que se produzca una buena cantidad de alimentos y no se ponga en riesgo las áreas verdes, las áreas recreacionales, las áreas protegidas, los bosques, que son tan importantes para mantener el balance que necesitamos en estos tiempos. Y por supuesto, no contribuir al calentamiento global. Los agricultores eficientes aumentan su producción con la misma cantidad de tierra y sin usar más área de bosques. Entonces, un agricultor eficiente siempre está pensando cómo hace para producir más en la cantidad de tierra que tiene. Y esto lo hace utilizando semillas mejoradas, uniendo cultivos que puedan hacer una sinergia y mejorar las condiciones del cultivo, aplicando compuestos fertilizantes de la manera adecuada y no malgastándolos, aprovechando el riego de una mejor manera, en fin, haciendo todos sus procesos. Por eso, aquí nuevamente aparece la palabra eficientes. La economía y la ecología trabajan de la mano entonces. Y esto quiere decir que tenemos que tomar en cuenta también lo que estamos invirtiendo, lo que nos estamos gastando en mantener nuestra producción, pero respetando la ecología, o sea, respetando el sistema, respetando el equilibrio ecológico, para que juntas estas dos ciencias nos permitan obtener mejores resultados en nuestros cultivos. El agricultor utilizará entonces mejor sus recursos y evitará desperdicios y excesos con análisis de suelo y plantas. Este es uno de los requerimientos. Uso de fertilización específica. Sí, no voy a echar cualquier cosa que me dicen, no voy a aplicar, perdón, cualquier cosa que me dicen en mi cultivo, sino que voy a determinar qué necesito aplicar. Y uso de técnicas de agricultura de precisión. Esto quiere decir que voy a medir adecuadamente, voy a controlar cómo está la composición de mi tierra, voy a llevar ese control y voy a aplicar correctamente lo que necesito. Ni más ni menos. Entonces, la conclusión es los fertilizantes. La fertilización es indispensable. Disculpas. Esto es claro, esto creo que viene ya a reforzar lo que hemos estado platicando. ¿Qué necesita entonces una planta para crecer y dar cosecha? Y aquí hay una bonita imagen de un sol ahí que está brillando. Por supuesto, necesita la planta luz y una buena cantidad de luz, pero también necesita agua, necesita lluvia. Y esto nos lo provee la naturaleza. También necesita una cantidad de compuestos que vamos a aplicar, ¿verdad? Nitrógeno, fósforo y potasio. Y, por supuesto, podemos ayudar con riego, podemos proporcionar más agua si hay necesidad en los tiempos, en las estaciones, en los momentos en que no llueve, eso la podemos aplicar. Pero tenemos que tomar en cuenta que hay que aplicar los fertilizantes, los compuestos químicos que estamos tomando del suelo y, por supuesto, en esta presentación, o sea, como sales, como compuestos extra que nosotros vamos a aplicar. Entonces, ¿cómo la planta obtiene sus alimentos? Pues lo va a obtener de la constitución del suelo, ¿sí? De cómo está el suelo, pero además de fertilizantes y abonos que nosotros vamos a colocar. Y estos fertilizantes pues tienen nutrientes primarios, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, de los cuales ya hablamos, y los tenemos que distribuir de manera adecuada y homogénea en el suelo en donde vamos a sembrar nuestra planta. Luego vamos a poner nutrientes secundarios, que son muy importantes, y aquí tenemos, por ejemplo, el calcio, el magnesio y el azufre, que como ustedes podrán ver aquí en el esquemita, pues los puntos son de menor tamaño porque son secundarios, no son tan importantes, aunque son importantes,
No son tan importantes como el fósforo, el potasio y el nitrógeno, pero tienen que estar presentes. Y además de eso, pues vamos a agregar micronutrientes, como por ejemplo boro, cobre, hierro, manganeso y zinc, que son elementos indispensables para que nuestra planta se pueda desarrollar. Así como nosotros los humanos, los animales, necesitan también de estos micronutrientes, las plantas también los necesitan en pequeñas cantidades. Y por eso es que muchos de nosotros tomamos un multivitamínico, pues todos los días para cumplir con la necesidad de estos elementos si es que no los obtenemos de los alimentos que consumimos diariamente. Pero tienen que estar en el cuerpo en pequeñas cantidades, pero si no están, no hay un buen desarrollo o perdemos nuestra salud. Es importante también saber cómo se nombra un fertilizante. ¿Qué significa el nombre de un fertilizante? Bueno, aquí tenemos un nombre de un fertilizante de uso común, 18612. Y noten que está escrito en diferentes colores. ¿Por qué? Porque cada uno de estos números representa la proporción de los elementos o constituyentes primarios que tiene nuestro fertilizante. Entonces, primeramente, expresamos el porcentaje de nitrógeno, que el nitrógeno se representa como N, o sea, el elemento se nombra como N en la tabla periódica, los que hayan estudiado un poquito de química. Luego aparece la cantidad de fósforo, ¿verdad? Expresada como segundo porcentaje, pero se toma o se hace referencia al óxido de fósforo y eso es lo que representa este valor central. Y por último, el potasio. Es el tercer porcentaje importante y el potasio se expresa como óxido de potasio, o sea, se hace referencia al óxido de potasio. Y los números están separados por guiones. Cuando nos dicen entonces que tenemos un 18, 6, 12, lo que nos están diciendo es que nuestro fertilizante tiene un 18% de nitrógeno, un 6% de fósforo y un 12% de potasio. Pero recordemos que el nitrógeno está expresado como N, el fósforo está expresado como óxido de fósforo y el potasio está expresado como óxido de potasio. Lo siguiente entonces, lo segundo que tenemos que hacer es indicar el porcentaje de elementos secundarios separados por signos más. Entonces, tenemos nuestra primera parte, ¿verdad? Que ya dijimos que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio en el 18, 6, 12 y luego declaramos los elementos secundarios, en este caso es calcio, ¿sí? Como óxido de calcio, magnesio como óxido de magnesio y azufre, el azufre como tal. Este fertilizante tendrá 18% de nitrógeno, 6% de fósforo, 12% de potasio, 4% de óxido de calcio, 2% de óxido de magnesio y 6% de azufre. Y lo tercero que tenemos que hacer es expresar el porcentaje de microelementos separados por signos más. Y entonces ahí vienen ya los elementos extra o los micronutrientes, en este caso es boro, cobre, hierro y zinc, expresados también en porcentaje. Un 1% de boro, un 0.5% de cobre, un 1% de hierro y un 1% de zinc. Y entonces el nombre de nuestro fertilizante es toda esta declaración que está aquí. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora que lo vamos a aplicar a nuestro cultivo. Hay algunos factores útiles de conversión. O sea, si tenemos diferentes compuestos, estas tablas están disponibles en diferentes lugares en Internet, en donde nos dicen qué compuesto, con qué compuesto estamos trabajando y cómo podemos obtener el equivalente en nitrógeno y el equivalente en óxido de fósforo, el equivalente en potasio,
el equivalente en calcio, por ejemplo, en sílice, en hierro. Entonces es muy importante tener una tablita de estas a la mano para poder entender cuánto estamos aplicando de cada uno de los compuestos en nuestros fertilizantes. Términos relacionados que necesitamos conocer. ¿Qué es un monoproducto? ¿Qué es una mezcla? Porque hay diferentes tipos de mezclas físicas, por ejemplo, fertilizantes químicos, mezclas homogéneas compactas, por ejemplo, fertilizantes líquidos, fertilizantes foliares y fertirriego y enmiendas agrícolas. Ok, de los monoproductos vamos a hablar y vamos a discutir bastante de ellos. De las mezclas, hay un tema específico que se refiere a cómo formular los fertilizantes, y entonces se va a hablar en detalle en ese tema. Igualmente de los fertilizantes líquidos y los fertilizantes foliares y fertirriego. Y lo que nos corresponde hablar en este tema es de los monoproductos y de las enmiendas agrícolas. Entonces, ¿qué es un monoproducto? Un monoproducto es un fertilizante que contiene un tipo, un compuesto químico nada más. Entonces podemos hablar del MOP, por ejemplo. Podemos hablar del cloruro, que es el cloruro de potasio. Podemos hablar del sulfato de cobre. Podemos hablar de ese tipo de fertilizantes. En el producto final no se han efectuado mezclas. Quiere decir que solo tenemos un compuesto. Y ejemplos, pues está la urea. Ustedes van y compran en un distribuidor o en una empresa que vende fertilizantes y compran urea, y la urea es prácticamente el compuesto que va a servir para fertilizar y no tiene otro compuesto mezclado. El MOP, como ya dijimos, el muriato de potasio, ese es el KCl y es la fuente de potasio, una de las fuentes de potasio más utilizadas. Y el DAP, que es sencillamente un fosfato diamónico. Estas son las siglas en inglés. El fosfato diamónico, pues una fuente de fosfatos y una fuente de amoníaco, pero es solo un compuesto. ¿Cuáles son las fuentes nitrogenadas más utilizadas? Bueno, ya mencionamos la urea. La urea es un compuesto orgánico que tiene un amoníaco, o sea, una fuente de nitrógeno, y esa fuente de nitrógeno es muy fácilmente asimilable por las plantas. Su fórmula es 4600. Eso quiere decir que el 46% es nitrógeno, expresado como N, 0% de fósforo y 0% de potasio. Es una fuente de nitrógeno orgánico. ¿Por qué se conoce como fuente de nitrógeno orgánico? Porque corresponde a la química orgánica, o sea, la química del carbono. Es un compuesto derivado de la química del carbono. Y está en presentaciones perlada y granular. Ustedes pueden obtener ambas presentaciones y va a depender del tipo de aplicación y del tiempo que necesitan que permanezca la urea sobre el suelo, la presentación que ustedes van a comprar. Luego tenemos el sulfato de amonio. El sulfato de amonio está compuesto de los iones sulfato y los iones amonio. Es una fuente de azufre y es una fuente de nitrógeno. La fórmula es 2100 más 24S. ¿Y esto qué significa? Que hay 21% de nitrógeno, 0% de fósforo, 0% de potasio, pero hay 24% de azufre. Es una fuente de nitrógeno amoniacal y azufre. Hay dos tipos de nitrógeno, el nitrógeno amoniacal y el nitrógeno nítrico. Esto lo que significa es la naturaleza diferente del nitrógeno que estamos utilizando. Y también se encuentra en presentaciones granulares o estándar. Y dentro de la presentación estándar está el blanco y el café.
O sea, ustedes pueden obtener los dos tipos y funcionan exactamente igual. Hay personas que prefieren el blanco, hay personas que prefieren el café, pero es el mismo compuesto, lo que varía es el color. Nitrato de amonio es otra fuente de nitrógeno y la fórmula es NH4NO3, pero aquí tenemos nitrógeno amoniacal y nitrógeno nítrico. Tenemos los dos tipos de nitrógeno. La fórmula puede ir desde un 33.5 a 35.5, 0 y 0. Eso quiere decir que hay 33.5 a 35.5% de nitrógeno, 0% de potasio y 0% de fósforo. Es una fuente de nitrógeno amoniacal y nítrico, como ya les había comentado, en la cual hay 18.6% de cada uno. O sea, tenemos un aporte de las moléculas, de ambas moléculas, en la misma proporción. Y la presentación es perlada. Esto quiere decir que tenemos bolitas o pellets, como le llaman algunos, del nitrato de amonio. No se debe mezclar con urea, porque si se mezcla la urea con el nitrato de amonio, vamos a obtener una pasta. Y esto pasa porque juntos los dos compuestos absorben humedad del ambiente y se forma esa pasta. Y además el nitrato de amonio es explosivo. Por lo tanto, la importación es restringida. Es un precursor de explosivos. Entonces, el Ministerio de Defensa tiene un control muy estricto en las importaciones del nitrato de amonio. Fuentes fosfatadas, fuentes que contienen fósforo. El MAP es el primero, que es un fosfato de amonio simple, o sea, es una sal de amonio muy sencilla. La fórmula es NH4, que es el amonio, tiene 2 iones de hidrógeno, pero tiene un ion de fósforo. Su fórmula es 11,52,0 o 10,50,0. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay un 11% de nitrógeno que está aquí en el amonio, un 52% de fósforo que está aquí en el fosfato y un 0% de potasio. Si ustedes ven, la fórmula no contiene iones de potasio. De igual manera sería esta 10,50,0. Es una fuente de nitrógeno amoniacal y de fósforo. Y la presentación es granular. Quiere decir que ustedes van a ver pequeñas bolitas. No está en polvo ni está en cristales, sino que son unas bolitas o perlas. Por lo tanto, es granular. El DAP es el fosfato de amonio doble o fosfato de diamonio, le llaman algunos. Tenemos 2 moléculas de amonio por cada molécula de fosfato. La fórmula es 18,46,0 y eso quiere decir que tenemos 18% de nitrógeno, 46% de fósforo y 0% de potasio. Es una fuente de nitrógeno amoniacal y de fósforo. No tenemos potasio. La presentación también es granular. De hecho, los gránulos se hacen juntando pequeñas partículas usando un aglutinante, o sea, un material que hace que se aglomere las partículas y entonces por eso tenemos los gránulos. Esto lo que nos permite es una fácil aplicación y no hay pérdida ni derivas por aplicación de polvos. Fuentes potásicas. ¿De dónde viene el potasio? Bueno, principalmente del MOP, del muriato de potasio, como ya lo dijimos, o cloruro de potasio, como normalmente se le conoce, o KCl. La fórmula, nuevamente para recordarnos, KCl, cloruro de potasio. Su fórmula, o cómo vamos a encontrar identificado este fertilizante, como 0060.
¿Y por qué? Porque no tenemos nitrógeno, no tenemos fósforo, pero sí tenemos potasio en un 60%. La presentación puede ser granular, puede ser estándar, o sea, un cristal de tamaño grande o fino. Y aquí tenemos las diferentes presentaciones, desde un polvo muy fino hasta gránulos muy grandes. ¿Cuál vamos a utilizar? Pues el que mejor se acomode a nuestro cultivo o el que requiera nuestro cultivo. Nitrato de potasio es otra fuente de potasio. Su fórmula es KNO3 y la proporción o los porcentajes en los cuales están los nutrientes principales es 13% de nitrógeno, 0% de fósforo y 44% de potasio. Es una fuente de nitrógeno nítrico. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el nitrato y potasio, como ya dijimos. La presentación es en perlas. Las perlas lo que significa es que son bolitas o gránulos muy uniformes y que tienen un aglomerado de la sustancia que nosotros necesitamos y se va a mantener por más tiempo en la superficie cuando hacemos las aplicaciones. Luego tenemos el SOP, que es el sulfato de potasio. Su fórmula es K2SO4. Este tiene el potasio y el sulfato y la proporción de ambos es 0,0. Ya sabemos que esto significa que hay 0% de nitrógeno, 0% de fósforo y tenemos un 50% de potasio, pero tenemos un 17% de azufre. Es una fuente de potasio y azufre, como ya se dieron cuenta ustedes en la fórmula, y la presentación es granular. O sea, si se dan cuenta, tenemos como pequeñas piedrecitas o gránulos que no son uniformes, por lo tanto, no podemos hablar de que la presentación es perlada. ¿Cuáles son las fuentes de calcio o magnesio que utilizamos? Nitrato de calcio, sí, es una de las más comunes. La fórmula del nitrato de calcio ya es un poco más compleja. Es un cristal, y voy a decirlo de una vez, es un cristal muy con una estructura compleja. ¿Por qué? Porque tiene nitrato de calcio, tiene nitrato de amonio y además tiene agua de hidratación que se llama, que es lo que permite que se formen estos cristales, como que rompiéramos un vidrio, o sea, como que fuera un trocito de vidrio, así se forman estos cristales y se necesita el balance de todas estas, moléculas para hacer posible ese cristal. Se tiene un 15% de nitrógeno y un 26.5% de óxido de calcio. Entonces es una buena fuente de nitrógeno y de calcio. El nitrógeno es nítrico y esto tenemos aquí el nitrógeno que es nítrico, el nitrógeno amoniacal, ¿sí? Que es un 14.5%. Perdón, el nitrógeno nítrico es un 14.5%, perdón por la confusión. El nitrógeno amoniacal es un 1% y tenemos también la presencia del calcio aquí en la primera de las moléculas. La presentación es perlada, si ustedes se dan cuenta, el sólido que está aquí en el recipiente tiene una granulometría muy pareja, ¿sí? Las bolitas son casi homogéneas en tamaño. Tenemos que tomar en cuenta, cuando hablamos de estos compuestos, de algo que se llama humedad crítica relativa. ¿Y por qué tenemos que hablar de ella? La humedad crítica relativa, HCR o CRH, como se encuentra en la literatura, resulta que es la humedad atmosférica que está presente en la atmósfera que nos rodea, en la cual un producto empezará a absorber una cantidad significante de agua. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes han experimentado que cuando dejan una bolsa de sal, sobre todo la sal de cocina, expuesta a la humedad del ambiente, esa sal empieza a humedecerse y al paso del tiempo está mojada o pueden obtenerse ya hasta como gotas
de una solución bien concentrada de sal. Y esto se debe a que la humedad en el ambiente está sobrepasando ese nivel crítico. Y esto hace que las moléculas de la sal que tenemos absorban una buena cantidad de agua. Entonces, en este diagrama, y por cierto, está la referencia, lo que quiere decir el diagrama es que cuando tenemos, por ejemplo, el nitrato de calcio, vamos a tener una humedad crítica de un 46.7%, o sea, la humedad relativa mayor del 46.7% va a hacer que nuestro compuesto absorba una gran cantidad de humedad. ¿Y qué va a pasar? El compuesto se va a volver menos eficiente. ¿Por qué? Porque está absorbiendo humedad. Además de los fertilizantes se empiezan a apelotonar o se empiezan empieza a aumentar el tamaño de los cristales por aglomeración. Y esto ocurre cuando superamos también temperaturas de 30 grados Celsius. Entonces, tenemos que controlar cómo almacenamos nuestros fertilizantes en atmósferas controladas, en donde no hay una gran cantidad de humedad presente, una gran cantidad de humedad relativa. Y cuando tenemos mezclas, por ejemplo, nitrato de calcio y nitrato de amonio, y están juntas, la humedad crítica relativa es mayor. Y si tenemos una mezcla, por ejemplo, de este TSP, solito tenemos un 93.6%, es bastante estable, pero cuando lo combinamos con un fosfato monoamónico, la humedad se eleva o está en un 88.8% comparada con este 23.5%. Entonces, tenemos que observar estos valores para evitar que se degraden nuestros fertilizantes y ya no los podamos utilizar o ya no sean tan efectivos. ¿Qué es una enmienda agrícola? Bueno, es un producto natural o sintético, o sea que lo podemos obtener de la naturaleza o lo podemos hacer por reacciones químicas. Y se utiliza en el suelo para modificar y mejorar las propiedades características. Esto quiere decir que podemos poner una enmienda agrícola para mejorar las características físicas del suelo, para permitir la porosidad, por ejemplo. Podemos mejorar las características químicas del suelo. Esto quiere decir que podemos modificar el pH del suelo. Podemos mejorar las características biológicas. Y esto lo que significa es que podemos propiciar que hayan más bacterias nitrificantes, por ejemplo, presentes en el suelo. Y las características mecánicas, o sea, cómo se va a comportar el suelo. Si vamos a permitir que haya mejor drenaje del suelo, por ejemplo, o queremos evitar que haya tanto drenaje o lixiviación, por ejemplo. ¿Cuáles son los ejemplos de enmiendas agrícolas que utilizamos? Puede ser la cal agrícola o caliza, que es nada más que el carbonato de calcio. La cal dolomítica, ¿sí? Que es una mezcla de carbonato de calcio y carbonato de magnesio. La cal dolomítica en muchos de los casos proporciona dureza al agua. La cal hidratada, que es el hidróxido de calcio, o sea, la cal que nosotros podemos comprar normalmente en los distribuidores de productos químicos. La cal viva, que es muy reactiva, que es el óxido de calcio, que es terriblemente básica. La magnesita, que es el carbonato de magnesio, y de ahí que viene el nombre. El óxido de magnesio, que también se utiliza. Y el yeso, que es el sulfato de calcio. Entonces, estos son algunos ejemplos de compuestos que podemos agregar al suelo para mejorar las características del mismo y no necesariamente se van a comportar como fertilizantes, aunque pueden ser fuentes, por ejemplo, de sulfato o de calcio
o de magnesio alguna otra sal, pero no necesariamente se adicionan como un fertilizante. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si tenemos nuestro suelo, y aquí está la raíz de nuestra planta, cuando agregamos todos los compuestos que hemos estado mencionando y además agregamos nuestra enmienda agrícola, lo que vamos a permitir es que haya un mejor contacto de todas esas moléculas, una mejor distribución y una mejor disponibilidad para las raíces de la planta. Y por eso están aquí nuestras moléculas que están permitiendo separar o drenar o hacer que todas las moléculas que nos interesan o los iones lleguen a la raíz de la planta. Algunos compuestos de magnesio, y comparando su solubilidad, si quieren referencias, por ejemplo, el óxido de magnesio tiene una solubilidad de 0.0062 gramos por litro. Y si bajamos en la tabla, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos la quieserita o quiserite, como le llaman, que tiene una solubilidad de 417 gramos por litro. O sea, es una enmienda agrícola que se puede utilizar para proporcionar o tener disponible una mayor cantidad de sulfato, de iones magnesio, y entonces tal vez sea un producto más caro, pero tiene una mejor solubilidad y puede ser aprovechado de mejor manera por las plantas. Hablando un poquito de la quieserita o quiserite, es un sulfato de magnesio monohidratado. Su fórmula es MgSO4 por una molécula de agua, o sea, es un cristal. Tiene un 25% de óxido de magnesio y un 20% de azufre. Como ya lo vimos en la fórmula, aquí se observa el magnesio y el azufre, y la presentación es granular. También tenemos el sulfato de potasio y magnesio, que se encuentra en la literatura o se identifica como SPMAG, y su fórmula es sulfato de potasio por 2 moléculas de sulfato de magnesio. Es un cristal, como ustedes lo ven aquí. Tiene un color, parece, perdón por la analogía, pero parece un arroz, ¿verdad? Un arroz preparado con un poquito de tomate. Ese es el color que tiene. Su fórmula es 0022 más 18 MgO más 22S. Eso quiere decir que tiene 22% de potasio, 18% de óxido de magnesio y 22% de azufre. La presentación es normalmente granular o estándar o fino, o sea, la podemos encontrar en cualquiera de las tres. Y en conclusión, entonces, los fertilizantes son indispensables, son útiles y son adecuados. Pero sobre todo, tenemos que conocerlos. Tenemos que saber cuál es su composición. Tenemos que saber también cuál es su aplicación. Y todo eso podemos ir aprendiéndolo, podemos ir experimentándolo, podemos ir consultándolo con los distribuidores de los compuestos, de los agroquímicos, y viendo pues las hojas técnicas y viendo también las diferentes presentaciones, las diferentes concentraciones, haciendo los análisis adecuados en el suelo, controlando las características de nuestro suelo, ya vimos las enmiendas agrícolas, y sobre todo reponiendo lo que estamos tomando con cada cosecha o cultivo. Bueno, yo hasta aquí me quedo con la presentación. Creo que es un montón de información para ustedes que con muchísimo gusto, pues en este momento, si tienen alguna pregunta, alguna duda, las podremos responder. Así es que muchas gracias por su atención, muchas gracias por su paciencia, y me quedo a las órdenes para contestar cualquiera de las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, Cristian. Qué interesante la información que has tenido a bien proporcionar esta noche sobre fertilizantes y conceptos generales.
Vamos a invitar a nuestros participantes, si tienen alguna consulta, ya pueden habilitar sus micrófonos o bien trasladar la consulta al chat de bandeja, a la bandeja de preguntas y respuestas o en el chat general, ¿verdad? Entonces, vamos a dar un tiempo, Cristian. De momento no hay consultas, pero sí fue bastante interesante toda la información que has tenido bien desarrollar. Muchas gracias, Karen. Te indica que gracias por esa excelente charla, Cristian. ¿No? Con mucho gusto para todos. Por favor, sin miedo, si quieren preguntar algo, con mucho gusto podemos contestar. Yo sé que es un bombardeo de un montón de información, pero es muy interesante saber qué son los fertilizantes y cómo están compuestos o qué aplicaciones tienen. Gracias, ya estoy, Luis. Ahí está. Bien. Muchísimas gracias, Cristian, por su exposición. Realmente para mí fue valiosísima. Logro entender un poco más sobre las formulaciones de los fertilizantes y ante todo la importancia que tenemos que devolverle al suelo el favor que nos da de ayudarnos a producir los alimentos que necesitamos para sobrevivir. En este caso, pues somos productores de café, pero así como eso, se produce maíz, se cultiva maíz, se cultiva las hortalizas, y todo está en el suelo y definitivamente la importancia de la fertilización. Así es que muchísimas gracias. Mi consulta es, ¿cuál es la diferencia de perleado y granulado? ¿Y cuál es más efectivo? Por ahí adelante en la presentación sí dijo cuál era la diferencia de perleado y granulado, pero si lo puede repetir, yo estoy muy agradecida. A uno le dice, es que el perleado tal cosa y el granulado tal otra. Entonces, cuando uno manda a pedir los componentes por los resultados de los análisis de suelo y todo, ¿verdad? Entonces le ponen a uno esas opciones, ¿verdad? Entonces, para que si usted puede apoyarme o con la Sí, duda. con mucho gusto, por supuesto, y la pregunta es una pregunta muy interesante. Creo que todos nos hacemos la pregunta. Creo que voy a empezar un poco antes. La forma básica o la forma normal en que encuentra uno un fertilizante, pues puede ser en polvo, ¿verdad? Un polvo que tiene una granulometría, o sea, el tamaño de partículas es bastante homogéneo. Resulta que si se hace una aglomeración de estos polvos, o sea, se agrega un material que permite que los polvos se vayan pegando, las partículas se vayan pegando unas a otras, se forma lo que se conoce como un granulado. Y voy a aclarar que ese granulado puede estar formado de diferentes compuestos, o sea, puedo tener diferentes compuestos molidos a cierto tamaño de partícula y los puedo unir por medio de este elemento que los junta, que los va aglutinando, como por ejemplo cuando a la harina le echamos un poco de agua y entonces empiezan a pegarse las partículas y a formar bolitas y si amasamos, pues entonces ya tenemos una masa, pero lo que estamos haciendo es uniendo estas partículas una con otra. Entonces crece la pieza que estamos formando y eso se llama granulado. ¿Qué es un perlado? Un perlado es una cristalización controlada de un compuesto. Entonces, cuando se hace una solución saturada, o sea, se pasa de la solubilidad, se empiezan a formar cristales y estos cristales se colocan en un equipo especial que les va dando la forma. Pero la diferencia entre un granulado y un perlado es precisamente la forma en que están armadas las piezas. En el caso del granulado, pues es la unión de diferentes partículas. En el caso del perlado, es un cristal formado a propósito para que tenga un tamaño muy homogéneo
y por lo tanto las solubilidades van a ser diferentes. A veces los perlados pueden estar por más tiempo sobre la superficie, o sea, cuando se hace una aplicación pueden estar mucho más tiempo que los granulados. Los granulados están solo unidos por un compuesto que los mantiene unidos, mientras que los perlados es un cristal que se va a ir disolviendo poco a poco. Todo depende del compuesto, del fertilizante, de la naturaleza del fertilizante. Puede ser que unos sean más solubles que otros, se deshagan más rápido que otros, y es por eso que tenemos que tratar de escoger la presentación que más nos convenga para que esté el tiempo que necesitamos sobre la tierra. Si va a estar muchísimo tiempo, es posible que no se aproveche. Entonces hay que hacer el análisis y determinar cuál es esa presentación que nosotros necesitamos. Y solo voy a aprovechar para aclarar algo. De igual manera, la granulometría me puede también determinar cuánto tiempo está disponible el fertilizante sobre la tierra. Entonces podemos tener un polvo muy fino o un granulado medio o un granulado grande. Lo que va a determinar el tamaño del granulado es el tiempo que va a estar disponible ese fertilizante sobre la superficie. Entonces, son cosas que tenemos que analizar y tenemos que saber. No sé si contesto bien la pregunta o confundí más. Gracias, Cristian. Para mí está claro, solo lo voy a interpretar en mis palabras, perdón. Uno es la composición del granulado, es una composición que se da de una forma no tan técnica, podríamos decir, como el perleado. No sé si es así como lo puedo entender. Y la otra también es si los cristales, bueno, el perleado, si tiene como, por ejemplo, la distribución de los componentes químicos como el potasio, el calcio y el nitrógeno, se distribuyen de una mejor manera en un perleado o en un granulado. Perdón. Ok, no, vuelven a ser válidas las observaciones. Creo que es importante entender que un granulado se forma de la unión de un montón de partículas. O sea, podemos tener un mismo compuesto que molemos o que tenemos un polvo y le adicionamos un material que junte esas partículas, las mantenga unidas, y entonces va creciendo y va creciendo el tamaño de la partícula hasta tener una pieza de un tamaño deseado. Entonces, pueden ser diferentes compuestos o puede ser un compuesto. En el caso, por ejemplo, de mezclar fertilizantes diferentes para suplir las necesidades de nutrientes de una planta y hacemos una mezcla física, agarramos los tres componentes, por ejemplo, uno en nitrógeno, uno que tenga fósforo y el otro que tenga potasio, y los mezclamos y los revolvemos y los aplicamos, es posible que nuestra mezcla no sea muy homogénea. Con el granulado lo que hacemos es moler las partículas, juntarlas todas y garantizar que la composición de la partícula es muy, muy, muy homogénea en comparación con una mezcla física. En el caso del perlado, en el perlado lo que se hace es una cristalización controlada. Eso quiere decir que la composición del cristal es homogénea, prácticamente homogénea. Por eso cuando compramos, por ejemplo, la urea está perlada, ese cristal completo es de urea y tiene la misma composición en todo el cristal. Entonces, podemos tener la seguridad que al aplicar la urea sobre la tierra, donde la pongamos, la composición es la misma. Pero en una mezcla física no podemos garantizar que la composición sea homogénea. Es bastante homogénea, pero no podemos garantizar que sea la misma y la solubilidad no va a estar controlada. Esa es la ventaja de un granulado. Y el granulado puede tener
un tamaño bastante homogéneo o puede variar. No sé si se recuerdan en las fotos, hay algunos granulados que tienen pequeñas variaciones en el tamaño de las piezas, del tamaño de partículas. Entonces es importante tomar en cuenta eso. En un perlado vamos a tener una composición muy homogénea. En un granulado, pues vamos a tener una composición bastante homogénea. Y en una mezcla física vamos a tener una buena mezcla, pero no necesariamente es homogénea. No sé si Muchas ahora sí gracias. está claro. Sí, sí, está bastante claro y viendo cuestión de costos y precios, entiendo también mucho más porque el granulado, el perleado, perdón, hay una diferencia entre el granulado, perleado y la composición física que uno puede hacer, porque uno puede comprar nitrógeno, calcio y potasio, pero no tiene la exactitud de decir, le estoy poniendo lo adecuado, si con la medida que estoy utilizándolo es lo que va a ser homogéneo, ¿verdad? Entonces, muy bien, gracias, Cristian. Solo tengo Me otra voy a, pregunta. Perdón. perdón que la interrumpa, pero me voy a hacer propaganda para la presentación que tiene que ver con formulaciones. Entonces, es un tema también muy interesante y ahí se explica en esa presentación cómo hacer una mezcla cuando uno compra los diferentes elementos para hacer el fertilizante. Entonces, usted quiere hacer su propio triple 15, entonces compra su nitrógeno, compra su potasio y compra su fósforo y usted debe calcular cuánto de cada uno de los componentes debe poner para tener 15, 15, 15. Es un atractivo de esa presentación, así es que no se la vayan a perder. Es muy interesante. Pero sí, si uno compra un granulado, ya tiene la certeza de que la composición es la misma. Y el perlado lo que tiene es que dura más tiempo, pues así en términos generales, la solubilidad es más controlada. Es por eso que es más caro. Pero a la larga, si uno necesita más tiempo, vale la pena invertir y que se retenga, porque si no lo que pasa es que se disuelve el fertilizante y en muchos de los casos se va como lixiviado y se pierde. Muchas Yo la gracias. interrumpí porque iba a hacer No, otra pregunta. no se preocupe, sí. La siguiente pregunta, no sé si todavía tenemos tiempo, Luis, pero con la cal como enmienda de suelo, usted mencionó cal viva, cal dolomítica y cal alguna otra, pero no me recuerdo ahorita. Cal Pero, apagada, cal ajá, hidróxido de calcio. muy bien. Uno tiene que aplicar lo que su estudio de suelos le pida, me imagino, pero en el caso de la cal viva, ¿no dañamos más la planta o el suelo? Es correcto, es correcto. Uno de los factores que uno debe controlar muy bien en el suelo es el pH. Y digamos que en el orden de alcalinidad, la cal viva es la más alcalina. Luego sigue la cal apagada y luego está la cal dolomítica, que realmente no es una cal, sino que es carbonato de calcio. Uno tiene que saber qué pH tiene su suelo para contrarrestar ese pH si es que uno necesita subir el pH. Pero en muchos de los casos la cal viva suele ser peligrosa porque quema las plantas. Si se aplica directamente, quema las plantas. Entonces hay que saber aplicarlo. No es así nomás. Entonces es muy importante asesorarse bien qué tipo de enmienda es la que uno debe usar para mejorar las condiciones del suelo. Esa sería mi recomendación. Muchas Es posible gracias. que una sea más barata que la otra, pero mucho más peligrosa. Sí, muchas gracias. Y otra última pregunta. El tiempo según nuestras estaciones climáticas o climatológicas en Guatemala para la aplicación de la cal. Regularmente uno viene y lo aplica después de la cosecha porque ahí está el suelo desgastado y todo lo demás.
pero ¿puede ser en algún otro momento o solamente ahí? Mire, normalmente el suelo hay que prepararlo antes de hacer el cultivo, pues, porque puede uno poner en riesgo el cultivo al aplicar un compuesto que pueda, en este caso, por ejemplo, la cal, que lo que se necesita es que esté también en contacto con el suelo para funcionar, lo voy a decir así. Entonces, sí se necesita que haya esta reacción y mezcla. Entonces, las enmiendas agrícolas, en mi opinión, deberían aplicarse antes de hacer el cultivo. No sé si me equivoco, Luis, en ese sentido. No, Cristian, estás en lo correcto. Hay que preparar el suelo antes y darle las condiciones adecuadas para que a la hora de cultivar el suelo tenga las características que necesitamos. Y sobre Muchas todo gracias. el pH es complicado porque como estamos aplicando compuestos químicos, tiene que pasar un tiempo para que se dé esa reacción, para que se neutralice o se equilibre el pH. Muchas gracias, Cristian. Yo creo que con esto he solventado las dudas al respecto de la presentación y nuevamente buenísima y gracias por compartir. No, con mucho gusto, con mucho gusto. No sé si alguien más tiene preguntas. Muchas gracias, Lilian, por las consultas. Pues de momento no tenemos alguna otra pregunta, Cristian, más que agradecerte la intervención y como bien dijiste, pues yo creo que vamos a dar un giro, Lilian, aprovechando que está aquí también el público. Vamos a hacer un giro al cambio de la programación, dado que el tema da para que podamos tener una segunda fase y es lo que decía justamente Cristian sobre la formulación, ¿verdad? De los fertilizantes, entonces, los plaguicidas. Vamos a estar coordinando con usted, Lilian, para que podamos hacer ese cambio. Yo sé que va a ser un cambio muy productivo porque es uno de los temas que son temas nuevos que tenemos para desarrollar y no se debería quedar atrás o traslaparlo con otro que no tendría el seguimiento que se debe, ¿verdad? No sé qué opina al respecto. Totalmente de acuerdo, Luis, ya Sí. que esto puede ser como una base para el siguiente tema. Yo creo que estaría más fresco la introducción o de la introducción, estaría más fresco los conocimientos, los términos y etcétera. Entonces uno lo relaciona un poco más fácilmente. Por mí no hay ningún inconveniente si esta puede ser la siguiente para el día jueves. Fabuloso. O Perfecto. ustedes mandan cuando sea posible. No, yo pensaría que ya para el próximo jueves estaríamos con el mismo enlace, solo vamos a hacer los cambios del título del tema y estaríamos listos para recibir ese que es bastante, pues bueno, ¿verdad? Y estará a cargo también del ingeniero Cristian Rossi. Entonces, pues de parte de nosotros, de Gremiagro, gracias Cristian por la información brindada esta noche. Ha sido una información pues bastante sustancial y una información que da para más definitivamente. Eh, Muchas gracias Lilian por dirigir y coordinar todas estas acciones, como también a Lorena, pues a quien le deseamos una pronta recuperación y que pues que todo le marche bien en el proceso que está llevando. De parte de la gremial de proveedores de insumos agrícolas Gremiagro, nos despedimos de ustedes, deseándoles lo mejor y pues con gusto nos estaremos viendo el próximo jueves, no sin antes recordarles que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, ¿verdad? Y en LinkedIn como @gremiagro, ahí vamos a tener bien poder replicar toda la información que hemos venido dando en los temas de capacitación. Así es que, pues, un saludo a todos. Acá está también el correo electrónico para cuando quieran replicar la información en info@gremiagro.com. Ahí pueden enviar alguna solicitud. Con todo gusto les daremos el seguimiento que se merecen. Así es que, pues, es así como hemos culminado este tema de capacitación, deseándole lo mejor y podernos ver el próximo
jueves. Hasta pronto. Feliz noche. Gracias. Gracias, feliz noche.